Recientemente fui a la Casa Blanca con pastores, también fui a la Embajada de Israel. Me invitaron ahí 2 veces y conocí al embajador de Israel y nos mostraron el video sin editar. Vi 45 minutos de la grabación real de las cámaras de Hamas. Israel estaba ocupándose de sus propios asuntos, como siempre lo hace. Ha habido 6 guerras y en ninguna de ellas Israel tuvo algo que ver. Israel solo ha querido la paz. Todo lo que Israel quiere es vivir como el resto de las naciones. Hoy nos acompaña una de las voces cristianas más francas en defensa de Israel, en un momento en que el antisemitismo está aumentando en todo el mundo. Las iglesias están divididas sobre Israel, los campus universitarios están estallando en protestas anti-israelíes, e incluso algunas de las voces conservadoras más importantes de Estados Unidos están cuestionando su apoyo al Estado judío. El reverendo Jordan Wells ha entrado directamente en el debate. Es el autor de God Stands with Israel, un libro que sostiene que Dios no ha abandonado a Israel. El antisemitismo moderno simplemente ha cambiado su lenguaje y muchos cristianos han malinterpretado lo que la Biblia realmente enseña sobre el pacto de Dios con el pueblo judío. Hoy estamos discutiendo las preguntas más importantes que enfrentan los cristianos en Israel. Reverendo Jordan Wells, bienvenido a Stand Tall Israel. Muchas gracias. Es un honor cada vez que tengo la oportunidad de defender al pueblo judío. Para mí va más allá de la política. Así que esto impacta directamente en mi fe como pastor y como cristiano. Así que para mí es un gran honor estar en cualquier programa a favor de Israel. Gracias, gracias. Reverendo, en su opinión, ¿por qué cree usted que un país tan pequeño, con menos de 10 millones de habitantes, es más odiado que casi cualquier otra nación en la Tierra? Bueno, voy a usar dos. Le voy a dar 2 respuestas a eso. En primer lugar, yo creo, y como parte de mi fe como cristiano, creemos en Satanás y creemos que hay 2 fuerzas en este mundo. Hay un Dios. Y para nosotros creemos que es Jesucristo, pero también creemos que hay un diablo, y el diablo odia al pueblo judío. Ahora, ¿sabes por qué? La razón por la que odia al pueblo judío es porque lo derrotaron como ninguna otra nación lo ha hecho y lo humillaron. Seamos honestos, basándonos en la Biblia cristiana, lo humillaron. Él no sabía que Jesús iba a venir de la manera en que lo hizo. Él no lo sabía. Y no solo antes de Jesús, incluso en su Torá, la Biblia judía, ellos lo derrotaron una y otra vez, ya sea saliendo de la esclavitud en Egipto o cualquier otro ejemplo que quieras usar. Quiero decir, esta nación se suponía que debía ser aniquilada muchas veces. Él pensó que tenía a Israel contra las cuerdas muchas veces y siempre regresan más fuertes que nunca. Vimos eso cuando destruyeron el primer templo, lo vimos cuando destruyeron el segundo templo, y aún así ellos encuentran la manera de multiplicarse y hacerse más fuertes. Ahora, ese es el punto de vista espiritual. El segundo, el punto de vista secular, es que también sienten celos. El pueblo judío simplemente es muy exitoso. No importa por lo que los hagas pasar. Incluso antes del Holocausto, el pueblo judío estaba en algunas de las posiciones más altas en cualquier nación a la que iban, ya sea en la banca, las finanzas o Hollywood. No es que haya una conspiración judía para controlar el mundo, simplemente son personas favorecidas. Estas son personas favorecidas, yo creo, por Dios, pero también culturalmente. Ellos mantienen su cultura como algo precioso, ¿verdad? Las cosas que conservan en su Torá. Y porque creo que su Torá sigue estando inspirada por Dios, que es el problema con algunos cristianos, ellos demonizan el Antiguo Testamento. Y casi tienen esta sensación de que en parte es la teología del reemplazo, pero también esta noción de que el Antiguo Testamento es un libro viejo al que ya no necesitamos prestar atención como cristianos. Pero yo siempre le enseño a la gente que no puedes entender el Nuevo Testamento hasta que entiendas el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento revela a Cristo si creemos lo que dice la Biblia. Y luego dicen, bueno, los judíos no creen en Cristo. Bueno, eso está bien. No tienen que hacerlo para seguir teniendo el pacto del que estoy hablando, porque la realidad es que sin el pueblo judío no tendríamos la Biblia. No puedes leer la Biblia sin encontrar Israel, Israel, Israel. Israel se menciona en las escrituras más veces que la palabra Cristo. Y entonces tenemos un problema en el cristianismo si intentamos desconectar al pueblo judío e Israel de la Biblia. No se puede hacer. Así que esas son 2 razones. En resumen, espiritualmente, el diablo es celoso y odia al pueblo judío. Pero entonces las personas seculares en lo natural son celosas. Sí, son pocos. Sí, son pocos en número.
Pero ¿cómo es que una nación que pasó por el Holocausto, el peor evento, para mí, el peor evento en la historia humana que duró literalmente tanto tiempo? He estudiado historia. No hay muchos eventos que fueran como el Holocausto en cuanto a su depravación y como toda una nación literalmente decidió que iban a suspender su humanidad y sabían que la gente judía estaba siendo despojada de su ropa, y no solo hombres y mujeres, sino que niños estaban siendo puestos en cámaras de gas y hornos. Esa es la parte más malvada y oscura de la historia humana. Y eso fue real. Cuando queremos hablar de genocidio, no hay ningún genocidio que se acerque al genocidio que vivieron los judíos hace muchos años. Así que, y ni siquiera fue hace tantos años, porque si somos honestos, todavía hay personas judías mayores que aún viven y que pueden contarnos sobre el Holocausto. Esto no fue un evento que ocurrió hace miles de años. Esto sucedió dentro de una generación. Hay personas vivas que estuvieron en Auschwitz y que pueden contarte lo que pasó, que tienen las marcas en la piel con los números y por supuesto, lamentablemente están muriendo, pero todavía quedan algunos. Y cada año veo los videos para recordármelo. Y regreso y veo esos horribles videos del Holocausto que odio ver, pero vuelvo a verlos para recordarme por qué debo luchar por el pueblo judío. Y sí, esa es la respuesta larga de por qué hay tanto de eso. Mm. Ahora, parece que Israel domina la atención mundial mientras que hay cristianos siendo masacrados en Sudán y Nigeria, y los medios ni siquiera quieren cubrir eso. ¿Qué dirías sobre la selectividad de los medios respecto a dónde está su indignación? Bueno, es intencional, hombre. Es intencional porque para empezar, el clickbait sobre los judíos es una de las cosas más populares en Internet, ¿verdad? Yo leo mucho contenido judío y desafortunadamente Elon Musk y X, me encanta X, pero incluso en X es así. Se supone que esa plataforma está más orientada a que los conservadores puedan hablar. Pero incluso ahí si escribo los sionistas, ¿verdad? Si pongo un comentario que dice que Dios ama a los judíos, ese comentario no llegaría tan lejos como decir que los judíos son malvados y que están tratando de apoderarse del mundo, ¿verdad? El algoritmo impulsaría la propaganda judía y me haría más viral decir eso que si digo que Dios ama. Así que mucha gente que está en los medios, ya sea Tucker Carlson, Megyn Kelly, ahora Candace Owens, estas personas son virales. Estas personas son adictas a las vistas. Y entonces vieron la ola de lo que venía y se están subiendo a la ola. Megyn Kelly está obteniendo vistas increíbles, pero no son de republicanos. No es principalmente de conservadores, es de la audiencia internacional. Internacionalmente la gente odia a los judíos, ¿verdad? Esto es algo internacional, ¿no? Esto es Europa. Tenía el problema del antisemitismo. Hay partes en todo el Medio Oriente, ¿verdad? No hay una sola nación de Medio Oriente, salvo unas pocas, que sea tolerante con los judíos. La mayoría de esos países musulmanes odian a los judíos y les enseñan eso desde niños. Así que tienes solo una pequeña población en Estados Unidos, luego en Israel y pequeñas comunidades por todo el mundo, pero la mayoría del mundo odia a los judíos. Así que, por supuesto, vas a atraer a una audiencia internacional diciendo algo malo sobre los judíos. Y por eso esto pasa en los medios, porque ya no tenemos la moral que solíamos tener. Y yo le digo a la gente lo siguiente: si dijéramos las cosas que decimos sobre los judíos, sobre la gente negra, y yo soy una persona negra, pero si yo dijera que hay una conspiración de la gente negra, que la gente negra y los africanos están tratando de apoderarse del mundo, que todos ellos son las sinagogas de Satanás, y ellos lo son, ¿te imaginas la indignación de la izquierda? ¿Te imaginas el escándalo mediático? Estarían hablando de supremacía blanca. Dirían que esto es inaceptable. Necesitamos aprobar leyes contra el discurso de odio para detener este ataque contra la gente negra. Pero, sin embargo, hemos normalizado el antisemitismo, como si fuera normal salir en la televisión y decir que el pueblo judío es una nación genocida. La nación de Israel es una nación judía genocida que no tiene derecho a existir. Puedes ir a CNN y decir eso y no te van a detener. Eso debería ser suficiente para cortarte ahí mismo, porque primero que nada la nación de Israel es su gente. E incluso si no estás de acuerdo con Benjamín Netanyahu, lo cual yo no, porque, creo que pudo haber hecho algunas cosas mejor, pero sé que Bibi ama a su gente y está protegiendo a su gente. Y yo no sé cómo se siente pasar por el holocausto, pero el pueblo judío sí lo sabe.
Y así como las personas negras quieren proteger su cultura después de haber pasado por la esclavitud, así es como Israel y el pueblo judío se sienten después de pasar por el Holocausto. Así que, por supuesto, muchas personas judías siguen votando por Bibi porque quieren a alguien que luche por ellos. Tienes que entender que son ellos contra el mundo. Y a algunas personas puede que no les gusten los métodos de Bibi, pero una cosa que saben de Bibi es la razón por la que votamos por Trump en Estados Unidos. Saben que hay mucha gente a la que no le gustan los métodos de Trump. No les gusta la retórica de Trump, pero hay una cosa que les gusta de lo que hizo que Trump regresara al cargo, y es que sienten que él va a luchar por ellos. Por eso Bibi ha estado en el poder tanto tiempo, porque aunque digan que es un poco exagerado, la gente sabe que él se enfrentará a la comunidad internacional. Él se enfrentará a Estados Unidos, se enfrentará a quien sea para asegurarse de que existan. Y es Israel contra el mundo. Y eso es lo que la gente de Israel sabe y lo que el pueblo judío sabe. Y esa es la perspectiva desde la que tienes que verlo como conservador. Tienes que verlo desde su perspectiva. Tienes que empatizar con el pueblo judío. Ponte en la posición de haber pasado por el Holocausto, donde tu gente, tus bisabuelos, ni siquiera sabían. He escuchado historias del Holocausto donde estas personas, sus padres fueron llevados al Holocausto, nunca los volvieron a ver. Toda su generación fue borrada. No tienen nada de sus padres, no tienen nada. ¿Sabes? Y yo no, yo sé, solo que, y esto es algo que diré, esto y esto es un poco, me vuelvo loco cuando veo a una persona negra que odia a los judíos, porque si hay alguien que debería saber por lo que han pasado los judíos, deberían ser las personas negras. Y por eso, durante el movimiento por los derechos civiles, los negros y los judíos estaban así de unidos. Porque sabemos, ambos sabemos lo que se siente experimentar discriminación racial. Ambos sabemos lo que se siente. Por eso los mayores partidarios del movimiento por los derechos civiles eran judíos. No era porque intentaran controlar el movimiento por los derechos civiles, es porque veían cómo trataban a esas personas negras. Y dijeron, no, sabemos cómo se ve eso, sabemos lo que se siente que te echen de tu nación. Sabemos lo que se siente estar en una nación y no tener derechos. Por eso el pueblo judío marchó con Martin Luther King por las calles, fundó la NAACP, donó millones de su propio dinero y fue escupido, insultado y llamado con todo tipo de insultos por apoyar a esas personas negras. Así que si alguna persona negra ve estos videos, necesita entender su situación. Y tuve a Leo Terrell, que apoya a Trump, creo que él compartió una publicación que hice sobre eso. Expliqué el golpe largo y escribí sobre eso en mi libro. El libro que escribí, le dediqué todo un capítulo al movimiento por los derechos civiles que la gente debería conseguir, escuchar y leer, especialmente si eres afroamericano. Necesitas conseguir eso, esa parte, porque hablo sobre la historia del movimiento por los derechos civiles y explico todo en detalle. El movimiento por los derechos civiles no habría durado sin el apoyo del pueblo judío. Sin Israel no habríamos tenido a Martin Luther King, no habríamos tenido la NAACP. Los afroamericanos deberían estar avergonzados de sí mismos. La NAACP y lugares así se quedan sentados viendo cómo nuestros hermanos y hermanas judíos son tratados de esta manera. Es repugnante. Sí. Quiero saber cuál fue tu reacción al 7 de octubre y qué fue lo que más te sorprendió. ¿Fue el ataque en sí o la reacción del mundo después, con Occidente apoyando a Hamás y todo lo que pasó? En mi caso, fui recientemente a la Casa Blanca con pastores, pero también fui a la Embajada de Israel. Me invitaron ahí 2 veces y conocí al primer ministro, al embajador de Israel, y nos mostraron a los pastores. Ellos llevan a pastores evangélicos ahí seguido, pero nos mostraron el video sin censura recientemente. Fue literalmente hace como 6 meses. Bueno, ni siquiera hace tanto, hace como 4 meses vi el video sin censura. Nunca lo había visto, solo había visto fragmentos en línea cuando pasó, pero no, vi el video real. Vi 45 minutos de la cámara real de Hamás y le dije que necesita publicarlo. Él necesita, lo ha convertido en una película. Necesitan recordarle al mundo lo que pasó, por qué está ocurriendo esta guerra, por qué sucedió lo de Gaza. Porque si la gente puede refrescar la memoria, ver, al principio la gente estaba un poco molesta, pero luego cambiaron directamente al odio hacia los judíos, ¿verdad? Ellos piensan que los judíos tuvieron algo que ver con esto, porque fueron atacados, ¿verdad? Ahora quiero mostrarle el panorama a la gente, ¿sí? Israel estaba ocupándose de sus propios asuntos como siempre lo hace.
Ha habido 6 guerras e Israel no tuvo nada que ver con ninguna de ellas. Si ellos estuvieran reiniciando las cosas, ha habido como 6 guerras. Han habido muchas guerras. Y Israel y el propio defensor canadiense que odia a los judíos como los nazis ha dicho que sin Israel nunca tendremos paz en la tierra. Mientras Israel exista, nunca tendremos paz. Israel solo ha querido la paz. Todo lo que Israel quiere hacer es vivir como el resto de las naciones, vivir en su pequeña patria que no es más grande que Indiana, y disfrutar la vida como todos los demás. Su democracia, eso es todo lo que los judíos quieren. Quieren formar sus familias, adorar a Dios y hacer lo suyo. Pero 5 veces el Islam y los musulmanes, porque se les enseña a odiar a los judíos, no a todos los musulmanes, sino a los radicales que han sido educados así desde niños, lo cual es común en el Medio Oriente. Un pueblo judío desde el río hasta el mar, que se supone que los judíos deben ser eliminados, y hay muchos musulmanes que pueden dar testimonio de eso, que han hecho videos que se volvieron virales. Hay un pastor que vino y nos predicó en uno de los eventos de fe. Él era musulmán y lo dijo por experiencia personal, que le enseñaron de niño a odiar a Israel, que en las escuelas les enseñaban a odiar a Israel y que Israel tenía que ser destruido. Entonces, jamás llega y comete la peor atrocidad contra los judíos desde el Holocausto. No entendemos la magnitud de lo grave que fue porque Israel es una nación muy pequeña. Así que la cantidad de personas que fueron asesinadas sería el equivalente a que alguien viniera a Estados Unidos e hiciera una masacre de 30,000 estadounidenses o algo así. Así es como se habría visto eso. Ahora sabemos lo que hicieron los estadounidenses cuando ocurrió el 11 de septiembre, ¿verdad? El 11 de septiembre sucede. Y por eso es que me topo con esta gente de derecha woke, ¿verdad? Que quieren acusar a Israel de genocidio, pero no recuerdan lo que hizo Bush cuando ocurrió el 11 de septiembre, cómo los estadounidenses lanzaron fuego y azufre sobre Medio Oriente y cómo la mayoría de los estadounidenses lo apoyaron. Por cierto, en ese momento, porque Estados Unidos no podía creer que esto hubiera pasado en nuestro país. Recuerdo cuando era niño y lo veía en la televisión, la gente rompía en llanto en medio del salón de clases. Sabes, la gente no podía imaginar que en la tierra de la libertad, en nuestra ciudad más grande, personas saltaran de los edificios porque estos musulmanes radicales estrellaron un avión contra nuestro edificio. Eso es lo que le pasó a Israel. Estados Unidos lanzó una guerra a largo plazo. Bush la llamó la guerra contra el terrorismo, ¿verdad? Duró muchísimo tiempo y todo el Medio Oriente fue destruido por eso. Ahora la gente estaría enojada con Bush, pero Bush estaba haciendo lo que era mejor para su país. Esas personas se lo merecían, tenían que pagar por lo que hicieron. Y Bibi está haciendo lo mismo por su gente y por su país. Así que no me sorprende que lo del 7 de octubre haya pasado porque conozco mi Biblia, conozco mi historia y sé cómo han odiado a los judíos y sé por qué. Así que no me sorprendió y sé quiénes son los musulmanes. Sabes, no soy de esas personas que son ignorantes sobre qué es el Islam. El Islam es una religión de odio. Ahora, no estoy diciendo eso de cualquier religión. Eso no es el cristianismo. El pueblo judío, y siempre le digo esto a la gente, si Israel dejara todas sus armas ahora mismo, no habría Israel. Mañana, si Israel dijera, vamos a dejar todas nuestras armas, deshacernos de nuestro ejército porque queremos tener paz como ustedes quieren paz, ¿verdad? Nos deshacemos de nuestro ejército, de todas nuestras armas. No habría Israel mañana. Si todas las naciones musulmanas dejaran sus armas, seguirían existiendo naciones musulmanas y ninguna nación sería atacada. Eso es con lo que estamos lidiando. Así que no me sorprende. No esperaba que sucediera tan rápido en los campus universitarios, pero sí me sorprende cuántos jóvenes han adoptado el antisemitismo. Incluso es un problema en el Partido Republicano, lo cual es una locura. Es un problema pequeño, pero está ocurriendo entre nuestros jóvenes. Tenemos candidatos aquí mismo donde trabajo, Fishback, ya sabes que es antisemita y que es muy popular entre algunos jóvenes conservadores. Porque incluso algunos de los conservadores y el 80% de los republicanos todavía apoyan a Israel, pero son más bien personas de mediana edad o mayores. Cuando ves las estadísticas de los republicanos más jóvenes, eso cambia a más o menos 60 a 40. El 60% está en contra de Israel, el 40% está a favor.
Entonces ves que está ocurriendo un cambio donde la generación mayor todavía defiende a Israel, pero la generación más joven que no llegó a ver el holocausto, que solo han recibido la propaganda en sus escuelas de que Israel es una nación opresora, pero este mismo grupo también odia a Estados Unidos, ¿verdad? Muchos de ellos son antiestadounidenses, anticapitalistas, y por eso estamos enfrentándonos al DSA y a todo lo que enfrentamos ahora, porque esto es antiestadounidense. Le digo a la gente esto: ser anti-israelí es ser antiestadounidense. Y podemos entrar en eso eventualmente, pero ser anti-israelí es ser anti-estadounidense. No puedes ser partidario de Estados Unidos primero y estar en contra de Israel, y hablo de eso en mi libro. No puedes llamarte un defensor de Estados Unidos primero y estar en contra de Israel, porque literalmente somos una nación judeocristiana. Siempre hemos sido así. Nuestro origen, también lo desglosé en mi libro, que si revisas la historia de Estados Unidos, el judaísmo está presente en todo momento. Desde la fundación de nuestras leyes, nuestros padres fundadores basaron nuestras leyes en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Ellos consultaron la Torá y empezaron a revisar. Todo nuestro sistema judicial se construyó a partir de la Torá y las leyes. Al principio de Estados Unidos era incluso más estricto, como la pena de muerte y cosas así para ciertas cosas que estaban en el Antiguo Testamento. Los fundadores pensaban que eran como los judíos y que Estados Unidos era una especie de Israel. Así de claro, nuestros fundadores no eran antisemitas. Ellos amaban al pueblo judío y eran un pueblo que amaba a los judíos. Se puede ver a lo largo de nuestros orígenes. Y siempre hemos apoyado a Israel. Y sin Estados Unidos, Israel no habría sido fundado. Fuimos uno de los principales países que lucharon por la fundación junto con Israel, después de los nazis y de todo lo que sucedió. Estados Unidos y nuestro presidente en ese momento querían asegurarse de que Israel tuviera una patria. Por eso creo que Dios ha bendecido a Estados Unidos. Si ves cuando Israel se convirtió en una nación y cómo nos ayudó, fuimos bendecidos. Estados Unidos se convirtió en la mayor superpotencia. Y creo que las bendiciones de Estados Unidos están conectadas a cómo hemos tratado a Israel. Y creo porque la Biblia dice: bendeciré a los que bendigan a Israel, y él bendecirá el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sigue siendo un texto escrito por Dios. Así que no es como si Dios no hubiera escrito el Antiguo Testamento. No importa si es el Antiguo Testamento, sigue siendo un texto escrito por Dios, sigue estando ungido por Dios. Él lo escribió. Moisés, el profeta, recibió los 10 mandamientos escritos por Dios. Y los cristianos que creemos eso tenemos que cumplir con eso. Así que esa es la respuesta corta. Ahora, Zora Mamdani ha dicho que Benjamín Netanyahu debería ser arrestado si viene a Nueva York. Hubo todo un alboroto por esto. Legalmente, no puede hacerlo. Pero ¿qué es lo que más le preocupa de su retórica? ¿Qué mensaje envía eso a los judíos estadounidenses, a los sionistas y a cualquiera que no comparta las opiniones de Mamdani? Bueno, creo que el pueblo judío, cualquier sionista, cualquier persona judía, nunca debe volver a votar por los demócratas. Y lo loco es que la mayoría de los judíos votaban por los demócratas hasta hace poco. Así ha sido. Y eso está cambiando. Por supuesto, vimos a una de las personas judías más importantes del país, que es Alan Dershowitz, quien era un gran demócrata cercano a Obama, convertirse en republicano. Y no entiendo cómo alguien que es judío podría votar por... Y tenemos algunos judíos liberales que eran judíos por Mondami. Pensé que era la cosa más loca que había visto en mi vida. Él odia lo que eres. Acaban de matar a judíos en Nueva York y ni siquiera fue a la conferencia de prensa. Eres el alcalde. Y cuando pasó eso, tú eres la cara de Nueva York. Ahí es donde él debió haber estado para calmar a la comunidad judía, para dejar claro que no vamos a aceptar esto y que vamos a procesarlos con todo el peso de la ley. Cuando los terroristas, porque eso es lo que son, entraron a los vecindarios judíos gritando "del río al mar" y todas esas cosas antisemitas, él no dijo nada. Pero si hubiera sido contra la comunidad gay, si un grupo de cristianos entrara a una comunidad gay y estuviera amenazando con matar a los gays, y estuvieran amenazando con todo eso, sería fuego y azufre desde su administración. Él estaría en cada conferencia de prensa hablando sobre que no vamos a aceptar este crimen de odio, este discurso de odio. Pero sin embargo, para los judíos todo vale. Y eso es porque Mandami es un
cuando lo llaman terrorista, yo lo voy a llamar un simpatizante de terroristas. Y si quieres, él hizo campaña con simpatizantes de terroristas, intentábamos decirle esto a la gente. Mira, muchas de las cosas que les dijimos no las creyeron. Pero por desgracia, algunos estadounidenses necesitamos aprender por las malas. Y espero que no aprendamos por las malas antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? Que le dijimos a todos, la gente conservadora decía que él es antisemita. Él tiene inclinaciones tipo nazi. Quiere globalizar a Antifa, ya sabes, y la gente pensaba que solo era retórica republicana. Así que Mamdani está en una situación donde hizo campaña como antisemita. Hizo campaña diciendo que iba a arrestar a Mandela. Mira, el DSA se ha convertido en un partido nazi. Les digo que son como el Partido Demócrata Nazi y socialistas. Quiero decir, honestamente, las personas que acaban de ser elegidas en Nueva York son algunos de los candidatos más radicales que he visto. Estas personas dijeron que se limpiarían la nariz con la bandera estadounidense. Estas personas han dicho algunas de las cosas más antisemitas que se pueden decir. La razón por la que creo que Dan Goldman perdió fue porque era judío. Punto. Él no dijo nada radical, no dijo nada extremo, ya sabes, no dijo apoyo la guerra en Gaza. Creo que todos ellos merecen él solo como judío sería como yo, como persona negra, defendiendo a la gente negra, ¿verdad? Él como judío dijo, escuchen, este antisemitismo no debería ser aceptado. Eso fue suficiente en Nueva York. Y por eso Hakeem Jeffries, sí no dirá nada porque saben que su base ha perdido la cabeza. Saben que estos jóvenes especialmente odian a los judíos con todo su ser y entonces lo que hacen es actuar como si no lo vieran. Pero el pueblo judío necesita saber que no tiene un amigo en el Partido Demócrata. Y le agradezco a Dios por el liderazgo del presidente Trump porque él ha expulsado a los nazis de nuestro partido. Y de eso se trató realmente toda esta pelea reciente. Había una facción del Partido Republicano que también se volvió nazi, liderada por Tucker y liderada por Candace. Y no estoy hablando de desacuerdos sobre política exterior, ¿verdad? No estoy diciendo que para ser conservador o republicano tengas que estar de acuerdo con Israel o que tengas que amar a Israel. No tienes que ser como yo, conservador pro-Israel. Pero deberíamos tener un entendimiento básico en nuestro partido de que ningún racismo y ningún antisemitismo será aceptado a nivel nacional. No vamos a respaldar a candidatos que basen su campaña en el antisemitismo. Eso no está bien. Y eso es lo que ha hecho Trump. Ellos convirtieron el tema de Irán en un asunto sobre los judíos. Y están diciendo cosas como que Irán no tiene nada que ver con Estados Unidos, que era la guerra de Bibi y que Israel, los judíos, están controlando a Estados Unidos y que Israel quiere estar en guerra. ¿De verdad piensan que los judíos e Israel solo quieren estar en guerra? Yo solo creo que el pueblo judío está cansado, ¿verdad? Y ellos son personas. Tienes que entender que los judíos han hecho todo por la paz. Han estado dispuestos a intentar ceder tierras. Han intentado una solución de dos estados. Han tratado de hacer todo lo posible para apaciguar a estos musulmanes radicales, y no ha funcionado. Así que los judíos están condenados, hagan lo que hagan. Pase lo que pase, siempre son el enemigo. Sabes, si se retiran ahora, en 6 meses probablemente habría otro ataque de Hamas o alguno de sus grupos satélite lanzaría otro ataque, porque la realidad es que hemos olvidado quiénes son los terroristas y quiénes son los buenos en Estados Unidos. Tienes gente marchando por Hamas, Palestina. Nunca ha existido una Palestina. ¿De qué estás hablando? Palestina. Nunca ha existido una Palestina. Todo es Israel. No es una nación colonizadora. Esa es la tierra de Israel. Esa ha sido la tierra de Israel desde antes de que siquiera existiera la idea de América. Israel tiene una de las religiones más antiguas y han estado presentes por muchísimo tiempo, y esa tierra le fue dada a Abraham. Dios le dio a Abraham la escritura de la tierra. David tuvo su ciudad gloriosa ahí. Salomón estuvo ahí mucho antes de que se pensara en un musulmán. Antes de que Mahoma naciera, el pueblo judío ya estaba ahí. Así que yo creo que, sabes, tenemos que entender y tenemos que seguir hablando porque realmente lo que enfrentamos es ignorancia.
Veo el video y los debates en línea y lo que ves es ignorancia. La gente está muy desinformada sobre todo lo que acabo de decir. La gente realmente cree que Palestina estaba ahí antes que Israel. La gente realmente cree que Palestina era un lugar real donde llegó Israel, tomó el control y oprimió a todos, pero yo les digo a las personas que Israel es el lugar más libre de Medio Oriente. No podrías ir a ningún otro lugar en Medio Oriente y tener la vida que tienes en Israel. Israel tiene un gobierno en el que personas musulmanas pueden participar, incluso aquellas que son de Irán. Puedes ser parte de su Congreso. Sabes, puedes ocupar cargos en la policía, puedes ocuparlos, eso no es ser un colonizador. Lo que ellos hacen, lo que hace el Islam, es colonizar. Entran en Egipto, todos esos lugares alguna vez fueron naciones cristianas con algunas de las iglesias más antiguas. Y el Islam llegó y mató a todos los cristianos, los obligó a convertirse al Islam o los expulsó en muchos de esos lugares. Así que eso es todo. Sí. Creo que dedicas un capítulo de tu libro a Tucker Carlson. Millones de cristianos confían en Tucker Carlson, supongo que por sus días en Fox. ¿Qué tan peligroso es su discurso? ¿Crees que está engañando a muchos cristianos sobre Israel? ¿Qué opinas de él? Al igual que muchas otras personas, solía admirar a Tucker Carlson. Crecí con él. O sea, cuando entré en la política por primera vez, me encantaba Tucker. Lo veía. Sus debates eran geniales. Tenía debates geniales con otras personas. Invitaba a izquierdistas y era una muy buena voz para el movimiento conservador, igual que Candace siempre lo ha sido también. Y me parte el corazón. Y ahora incluso Megyn Kelly, ¿sabes? Y me parte el corazón porque esas son voces valiosas que teníamos y que hemos perdido. Pero están llegando nuevas voces, ¿verdad? Pero es triste. Pero creo que una cosa que los cristianos tienen que aprender y los conservadores tienen que aprender es que Tucker Carlson ha tomado un camino oscuro, no solo sobre Israel, sino sobre muchos temas. Tuvo a un socialista en su programa diciendo que Jesús es socialista y por eso ha tomado un camino liberal. Y ahora ha tratado a Thomas Massie de la misma manera por Israel. Les digo a las personas, el antisemitismo es algo oscuro, ¿sabes? Como cuando la gente cae en depresión o en la pornografía y cosas así, es un camino oscuro. Cuando la gente empieza a meditar sobre el antisemitismo, te lleva a un lugar oscuro. Eso volvió loco a Hitler, ¿verdad? Hitler se volvió más loco mientras más se metía en las conspiraciones judías. Y Hitler realmente creía que los judíos eran el problema de los males del mundo. Y así es como llegas a ese punto. Y Tucker está ahí. Honestamente creo que Tucker odia a los judíos y piensa en ellos todos los días de la semana. Creo que lo único que le importa en la vida es la aniquilación del pueblo judío. No creo para la mayoría de estas personas va más allá de simplemente no querer financiarlos, ¿verdad? Simplemente no estoy de acuerdo. Es más profundo porque si Israel no estuviera siendo financiado por Estados Unidos, no solo quieren cortar el financiamiento, no quieren que tengamos una asociación con Israel, quieren que odiemos a Israel como otras naciones odian a Israel. Y lo loco de eso es que estés de acuerdo o no con la guerra en Irán, Israel es la única nación que ha estado con nosotros, sin importar qué. Tenemos una de las mejores relaciones diplomáticas con Israel. Y así es simplemente. Europa, ni siquiera nuestros propios aliados nos ayudarían en esta guerra. Ellos están justo ahí, son nuestros vecinos, y ni siquiera nos ayudarían, ni siquiera nos dejarían usar sus bases para ayudar en esta guerra contra los terroristas. Así que Israel ha sido nuestro único amigo. Y el hecho de que tengamos conservadores y personas que se llaman a sí mismas conservadoras, ya sabes, como cuando Rocán fue allá y hizo el ridículo, básicamente diciendo en pocas palabras que fue detenido. Él fue allá para agitar a su base antisemita. Tiene una base muy antisemita. Y ahora la nueva forma de ascender en el Partido Demócrata es ver quién puede ser el más antisemita. No quién tiene las mejores soluciones para arreglar Estados Unidos, sino quién puede ser el más antisemita. Eso es lo que está pasando en nuestras elecciones ahora. En el Partido Demócrata, en algunos estados, es literalmente el antisemitismo lo que puede llevarte al cargo en el Partido Demócrata. Y eso es simplemente asqueroso, hermano. Estás basando tu campaña en el racismo.
Estás basando tu campaña en el odio hacia un pueblo que no puede hacer nada respecto a ser judío. Nacieron así. Es igual que el racismo hacia las personas negras o el racismo hacia las personas blancas. No puedes elegir cómo naciste. Y estamos culpando a los judíos estadounidenses por lo que sentimos que está pasando en Israel. Hay personas judías que ni siquiera han estado en Israel, que viven en Estados Unidos. Hay personas en Nueva York que están siendo atacadas por lo que pasa en Israel y ni siquiera han visitado Israel. O son judíos liberales y aún así están siendo atacados. Así que esto tiene que ver con mucho más que solo Tucker Carlson. Por eso están atacando a los judíos. Aquí, de hecho, algunos de los antisemitas llamados conservadores son peores que los liberales. ¿Verdad? Porque los liberales todavía apoyan a los suyos, ¿verdad? Sabes, las personas que son antijudías del lado liberal, aún así impulsarán los valores conservadores, quiero decir, los valores liberales en medio de eso. Tucker literalmente ha abandonado el conservadurismo. Él ha abandonado las conversaciones sobre nuestra frontera, ya no le importa nuestra frontera, no habla de eso, no habla en contra de Madami para nada. Cuando Madami estaba en campaña, Tucker de hecho dijo algunas cosas buenas sobre Madami. Dijo cosas buenas sobre cuando el tipo en Platte City se fue. Tucker dijo que estaba enojado por eso. Dijo que los cabilderos de AIPAC estaban detrás de la salida de Platinum. Sabes, al parecer, AIPAC le dijo a Platter que violara a esa chica. Eso es lo que dice. Hasta ahí ha llegado. Y él es peligroso. Y él es un hombre enfermo. Y si lo estás viendo, te vas a contagiar de esa enfermedad. Y por eso le digo a la gente, el antisemitismo es contagioso. Es contagioso, es como un contagio. Mira cómo fue con Megyn Kelly. Megyn Kelly no era antisemita al principio. Ella estaba en PragerU cuando recién comenzó. Ella estaba, mientras Tucker se volvía cada vez más radical, ella estaba en PragerU. Ella todavía defendía a los judíos y a Israel, pero poco a poco, cuando esa guerra se intensificó, entre esto, ya sabes, en el movimiento conservador, ella decidió elegir el antisemitismo. Porque estas personas son periodistas independientes y ganan dinero con las vistas de YouTube. Ganan dinero con las vistas. ¿Cuántas vistas están obteniendo que luego venden a sus anunciantes que compran espacios publicitarios? Obtienen 50,000 vistas, 100,000 vistas, ya sabes. Así que eso fue lo que Meghan eligió. Ella renunció a su integridad y a sus valores conservadores por clics. Y nunca pensé que Ben Shapiro se convertiría en mi conservador favorito. Sabes, siempre, cuando recién entré al movimiento conservador, Ben Shapiro era como un republicano solo de nombre en comparación, aparentemente. Era como un moderado. Ahora es como mi nuevo Charlie Kirk. Simplemente me encanta Ben Shapiro. Y es como, tengo más en común con Ben Shapiro que con los grupos radicales. Supongo que ahora soy más bien un republicano solo de nombre. No lo sé. Supongo que, me gusta Nikki Haley más que algunos de estos otros derechistas. Simplemente creo que la política ha cambiado. Ahora estoy de acuerdo con Nikki Haley el 80% del tiempo. ¿Sabes? Y es como que antes solía considerarme de extrema derecha. Supongo que ahora estoy en el centro de la derecha porque no odio a Israel. Y no creo que la guerra en Irán sea estúpida. Y sí creo que Estados Unidos no debería ser solo una nación aislacionista que se olvide del resto del mundo. No creo que Estados Unidos primero signifique que tengamos que abandonar a nuestro mejor aliado y odiar a Israel. Así que esa es más o menos mi opinión sobre Tucker. Es un peligro. Y creo que para mí el conservadurismo ha cambiado. E incluso después de las elecciones de 2020 que todavía faltan, pero va a haber una nueva reforma después de que Trump se vaya sobre cómo se va a ver el Partido Republicano bajo JD o Rubio. Vamos a tener que tomar una decisión como partido porque esas personas van a intentar regresar. Están esperando a que Trump se vaya. Y esperan tener un amigo en JD. Tucker todavía tiene esperanzas, y lo que me asusta de J.D. Vance, y no voy a entrar en detalles sobre J.D., es que él nunca ha condenado realmente a Tucker Carlson. Y la verdad, nunca ha condenado realmente el antisemitismo. Es como si estuviera jugando a dos bandas.
Y eso me preocupa porque no puedo apoyar a un partido antisemita, no lo haré. Y me encanta la política. Y amo al Partido Republicano porque creo que son la única oportunidad que tenemos. Pero no voy a apoyar el antisemitismo. Simplemente no lo haré. No voy a apoyar a ningún candidato que promueva el odio hacia cualquier persona por su raza, ya sean personas negras, judías o blancas. Simplemente no lo haré. Va en contra de mis creencias cristianas. Y les digo a las personas, si eres cristiano, deberías estar en contra del odio sin importar qué. O sea, ni siquiera vamos a entrar en el tema de si puedes ser cristiano y odiar a Israel. Mejor enfoquémonos en las enseñanzas de Jesús. Jesús dice, ama a tu enemigo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Esa era la enseñanza central de Cristo, el amor. Él dijo, ¿cómo me conocerá el mundo? Por mi amor. Así que él no dijo, ama a todos excepto a los judíos. Eso no está en la Biblia, así que, como cristianos, ni siquiera entremos en lo de los judíos o el pueblo elegido. Centrémonos en el hecho de que es cierto, los cristianos deberían estar en contra del racismo. Los cristianos deberían luchar contra el racismo, así como luchamos en el movimiento abolicionista. Ese movimiento fue liderado por cristianos. En Estados Unidos, cuando existía la esclavitud, fueron los cristianos quienes iniciaron estos movimientos abolicionistas para liberar a las personas negras, ¿verdad? Fue su fe cristiana la que los impulsó a decir que la esclavitud está mal porque Dios nos creó a todos iguales. Y ese mismo espíritu debería estar en los cristianos de hoy para decir que Dios creó al pueblo judío y los ama sin importar los pecados de su pasado, porque todos somos pecadores. Ahora mencionaste PragerU. Candace Owens tenía su propio programa en PragerU. Trabajó para Dennis Prager, luego trabajó para Ben Shapiro. Y luego se fue por su cuenta y empezó a odiar a Israel. Y ese odio se convirtió en odio hacia los judíos. Y luego lanzó estas teorías de conspiración sobre los judíos, sobre que Charlie Kirk fue asesinado por Israel y todas esas cosas. ¿Qué tan peligrosa es Candace Owens y no solo Candace Owens, sino también sus teorías de conspiración, que a menudo terminan culpando a Israel y a los judíos? Bueno, Candace es simplemente, no sé quién es peor, ella o Tucker. Candace es bastante mala, ¿sabes? Y Candace simplemente está en un momento muy oscuro. Creo que en realidad ella es peor que Tucker, para ser honesto, porque Tucker simplemente está, ya sabes, trastornado por su odio hacia los judíos. Pero Candace es más peligrosa porque Candace no tiene límites. ¿Sabes? Tucker tiene algunos. No, sabes, si atacas a una viuda como ella está atacando a Eric Kirk, no tienes moral. No creo que seas una buena persona, no creo que haya nada bueno en ti. O sea, no creo que Candace tenga ninguna cualidad buena en este momento. No creo que ella sea mejor que cualquier persona liberal malvada que quiera la destrucción de Estados Unidos. O sea, no me importa su pasado. Para mí, ella es malvada, no solo porque no está de acuerdo con Israel, sino porque simplemente es una mala persona. O sea, es una mala persona la que ataca a una viuda durante un año, casi un año seguido, que una mujer que estaba de luto por su esposo, una mujer que, sabes, como madre deberías tener más decencia que eso. Sabes, si su esposo muriera, Dios no lo quiera, y ella está tratando de reconstruir su vida después de perder a su esposo es quien gana la mayor parte del dinero, ella realmente no gana tanto dinero. Cuando ella se declare en bancarrota, eso va a afectar más a su esposo que a ella, ¿verdad? Por eso, si yo fuera su esposo, estaríamos discutiendo porque yo diría, ella tiene dos demandas en su contra. No van a ir solo por su dinero, van a ir por todo el dinero de él. Y entonces Candace literalmente ha escupido, literalmente, si su esposo muriera, imagina que tu esposa muere o tu esposo muere. Y tienes que, ya sabes, una de las voces más conocidas de tu esposo que estaba conectada con la visión de tu esposo, literalmente te está acusando de matar a tu propio esposo. Y Erika está haciendo lo mejor que puede para mantener viva su memoria. Ella está haciendo lo mejor que puede para manejar este movimiento global llamado Turning Point, lo cual probablemente es muy difícil. Sabes, yo nunca he dirigido un negocio multimillonario que fuera uno de los motores conservadores más poderosos en el Partido Republicano, por su influencia y su capacidad. Quiero decir, no habríamos ganado la elección de 2024 sin Turning Point por el trabajo que hicieron con los jóvenes en los campus y su trabajo en campo y lo que estaban haciendo, especialmente con Charlie Kirk. Así que ella lo sabe
Y lo que está tratando de hacer es manejar eso. Todavía está criando hijos que ahora no tienen padre. Es madre soltera. Probablemente nunca pensó en esto. Un día podría ser madre soltera. Y aún así, tiene que lidiar todos los días con Candace diciendo, resulta que Tyler Robinson no mató. Antes de que salieran los hechos, Tom Robinson no tenía nada que ver con eso. Fue Israel, fueron los judíos, fue Erika Carter. Todos estaban en una conspiración. Se juntaron. Charlie me amaba más de lo que amaba a su esposa. En secreto, yo simplemente era mucho más cercano a él que la mujer con la que decía que quería casarse. Sabes, si él hubiera querido a Candace Owens, probablemente pudo haberle pedido estar con ella cuando tuvo la oportunidad. Él quería a Erika, se casó con Erika. Esa es la mujer más cercana a él, la que siempre ha sido y siempre será. Esa es la mujer a la que él decidió dejarle todo. Esa es la mujer a la que le dio su ADN, su apellido, sus hijos, y ella está atacando eso. Así que sí, Candace es peligrosa. Están sacando documentales sobre ella. Yo hice uno sobre ella. No sé si alguna vez saldrá, pero seguiré hablando en contra de eso. Estoy cansado de Candace Owens. Creo que todos lo estamos. Estoy tan cansado de Candace Owens. De verdad, pasé como 6 meses seguidos yendo tras ella. Y simplemente me agoté porque ella lo disfruta. Sabes, yo creo que a ella le gusta, es una narcisista. Le encantaba la atención, ¿sabes? Cuando Charlie Kirk murió, ella inmediatamente convirtió su muerte en algo sobre ella. Cuando el movimiento conservador debería haberse unido y la gente debería haber estado lamentando a Charlie, ella inmediatamente convirtió su muerte en todo un drama. Mus Musuli murió. Pasaron 2 o 3 días o una semana y de inmediato empezaron a surgir las teorías de conspiración. Ni siquiera pudo respetarlo lo suficiente como para esperar unos meses y dejar que la gente hiciera su duelo como es debido antes de empezar con sus tonterías. Y así es como estamos ahora. ¿Sí? Ahora, uno de tus capítulos se titula Israel y la podredumbre mental. ¿Qué significa eso? ¿El odio puede volverse adictivo? ¿La obsesión con Israel puede convertirse en la identidad de alguien? Sí, hablo de algo que he estudiado mientras he estudiado la historia judía y he estudiado la historia estadounidense y simplemente la historia. Soy un apasionado de la historia. ¿Sabes? Me encanta la historia. Enseñé historia como maestro de preparatoria. La verdad, creo que si no aprendes de la historia, estás condenado a repetirla. La historia es uno de nuestros mejores maestros. No hay nada que te enseñe mejor que la historia. Y algo que he aprendido sobre el antisemitismo es que es una podredumbre mental. Hace que personas muy inteligentes parezcan muy tontas. Por eso lo llamo podredumbre mental, porque conozco a personas muy educadas e inteligentes, pero cuando se trata de antisemitismo, eso los vuelve tontos. Conozco a personas que son conservadores muy firmes en línea. Veo a personas que son conservadores muy firmes y que realmente creen que aman a Estados Unidos, pero estarían dispuestos a votar por un demócrata que odia a Estados Unidos. Simplemente porque odian a Israel. O sea, el odio a Israel es la única postura que les importa. O sea, eso significa más para ellos que nuestras fronteras. Significa más para ellos que el hecho de que la izquierda está impulsando el comunismo. Le dan más importancia que a otras cosas, pese a que Israel, independientemente de cómo te sientas al respecto, está a miles de kilómetros de nosotros. Israel no tiene ningún impacto en tu vida diaria. Pero tienen la mente tan distorsionada que creen que todo lo malo en su vida se remonta a Israel. Cualquier área en la que no estén contentos, cualquier área en la que no tengan éxito, le echan la culpa al pueblo judío y a Israel por lo que sea. Y eso es tener el cerebro podrido. Eso no es usar lo que hace a los conservadores. Más, la razón por la que soy conservador es porque somos el partido, somos las personas que podemos debatir. Sabemos como cuando me invitas al programa para hablar. Mira, la izquierda no hace mucho de esto, ¿verdad? Ellos están en una cámara de incubación donde no pueden tener conversaciones serias sobre las cosas. Lo que hace diferente al conservadurismo es que hablamos, debatimos, somos como Charlie Kirk, nos gusta hablar con personas que piensan diferente a nosotros.
Sabes, como dijo Bill Maher, los republicanos siempre eligen ir a su programa, ¿verdad? Porque no nos molesta hablar con la gente, porque sabemos que nuestras opiniones son correctas. ¿Sabes por qué sabemos que nuestras opiniones son correctas? Porque son conservadoras, han resistido la prueba del tiempo. Nuestras opiniones son correctas porque podemos ver los frutos de ellas en el hecho de que cuando los conservadores construyen naciones, éstas perduran. Cuando construimos ayuda, ya sabes, porque el conservadurismo tiene que ver con amar a tu país, con los valores conservadores sobre la familia y la fe, ¿verdad? La podredumbre cerebral judía ya no se preocupa por esas cosas. La podredumbre cerebral judía dice que lo único que me importa es Israel. No me importa. Y luego cuando intentas tener estos debates con el intelecto, ya los he tenido, amigo. He tenido personas que son cristianas que se acercan a mí y trato de tener un diálogo respetuoso con ellas y de inmediato empiezan a insultar. Inmediatamente se vuelve, eres un sionista con la palabra que empieza con B o con F, o ya sabes, no es intelectual. Son personas de las que pensarías que podrían tener una conversación intelectual sin groserías, pero ni siquiera pueden hacerlo porque esto les ha podrido el cerebro. Es como un cerebro enfermo y deformado donde las cosas no funcionan bien. Inmediatamente empiezan a insultarte. Veo muchos debates porque estoy suscrito a muchos programas judíos en mi YouTube, en mi Instagram, y veo a estas personas pro-sionistas ir a los campus universitarios y de inmediato la gente les dice, estás apoyando a Israel. No, no hay conversación posible. Así es, estamos en una universidad donde se supone que debemos poder tener debates intelectuales. De eso se trata la universidad, usar tu cerebro, tu capacidad intelectual. No con estas personas que tienen el cerebro podrido. No pueden usar su cerebro se ha deteriorado. Solo saben que Israel es una nación gentil, que son malvados, están más allá de la redención, y si eres judío, eres parte de eso. Eso es tener el cerebro podrido. Nunca puedes culpar ni agrupar a todas las personas. No todos los negros son iguales. Por eso les digo a mis conservadores que quieren meterse a Vine y decir cosas locas sobre los negros. Les digo, oye, muchos negros cometen delitos, pero no todos los negros son criminales, ¿verdad? Ni siquiera todos los judíos piensan igual. Los judíos no son un monolito, ¿verdad? No todos los judíos están de acuerdo con Israel. Hay judíos conservadores, hay judíos liberales. Hay judíos sionistas cristianos, ¿verdad? Hay judíos que son cristianos. ¿Verdad? Y yo sé que la gente no piensa que los hay, pero hay una población mesiánica en Israel de personas o judíos que están entregando su vida, que han elegido convertirse en cristianos. Conozco a algunos famosos que salen en Daystar y literalmente la sientan aquí. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama ese tipo? Rabí, olvidé su nombre. Es un rabí. ¿Cómo se llama? Khan, John de Khan, ¿verdad? A quien respeto y me encantan sus libros como The Harbinger y cosas así. Él es un judío que tiene una iglesia judía en algún lugar de Nueva Jersey. Tiene toda una congregación mesiánica de judíos que ahora son cristianos. Así que no puedes decir que todos los judíos son iguales. Lo que quiero decir es que no puedes demonizar a todos los judíos. Así que la gente con el cerebro podrido necesita entender que no todos los judíos son iguales. Y al agruparlos a todos juntos es la antítesis del racismo y la intolerancia, porque no quieres que todos los blancos... Eso es como decir que todos los blancos son racistas por la esclavitud. Y yo les digo eso a las personas negras todo el tiempo. Eso no es cierto, ¿verdad? No todos los blancos piensan igual. Ahora, ¿hay personas blancas que son racistas? Sí, pero no todos. Y ni siquiera creo que la mayoría sean racistas, ¿verdad? Hay ciertos grupos que sí lo son, pero no puedes meter a todas las personas en el mismo saco. Y me parece curioso porque hay personas blancas que son racistas con los judíos, pero luego se enojan cuando la gente es racista con ellos si hacen ese tipo de comentarios. Ya sabes, los ves cuando la izquierda los acusa a todos de ser racistas y supremacistas blancos, ya sabes, en CNN. El movimiento MAGA son todos racistas y supremacistas blancos, y eso no les gusta. Eso los hace sentir mal, ¿verdad? Los hace enojar. ¿Cómo crees que se sienten los judíos cuando los llamas así, cuando hablas del sionismo o de AIPAC, que ya es otro tema aparte? Simplemente no entiendo el odio hacia AIPAC. Quiero decir, tratan a AIPAC como si fuera una organización terrorista. Sabes, yo solo pienso, ¿qué les pasa a las personas? O sea, ¿qué?
AIPAC ha existido desde hace mucho tiempo. Sabes, esto no es como si fuera algo nuevo, una novedad, un nuevo pasatiempo. O sea, han apoyado a presidentes desde hace mucho tiempo. Así que sí. Reverendo Jordan Wells, quiero agradecerle por su tiempo. Ha sido una conversación increíble. ¿Cómo puede la gente seguirlo en las redes sociales? ¿Cómo pueden comprar sus libros? Y si quiere dejarnos un mensaje final, el espacio es suyo. Sí, estamos en X. El Reverendo Jordan Wells en X. También estamos en Instagram, Reverendo Jordan Wells en Instagram. Y somos Reverendo Jordan Wells en TikTok y también en Facebook. Así que entra ahí, síguenos y luego consigue nuestro libro God's Stairs with Israel. Yo sugiero que todos vayan y compren una copia de ese. Es un libro muy, muy teológico. Habla sobre el antisemitismo, habla sobre si eres cristiano, incluso si eres cristiano querrás defenderlo. Sabes, a veces simplemente es bueno aprender más para defenderlo, para defender tus posiciones, ¿verdad? Eso es lo mejor. Y ese es mi mensaje final, la mejor manera de acabar con el antisemitismo. Uno de los libros más poderosos que he leído que me hizo ser un sionista tan convencido, un sionista declarado, fue escrito por un tipo. De hecho, tuve la oportunidad de conocerlo en un evento de fe en el que todos estuvimos, que fue escrito sobre Bonhoeffer. Y el pastor, olvidé su nombre, pero tú lo conoces. Él es, ya sabes, él escribió el libro Bonhoeffer y la película. Fui a verla cuando salió y leí el libro y me impactó muchísimo. Y dije, Señor, quiero ser un Bonhoeffer para mi generación. Y simplemente cuando vi la película, simplemente se me salieron las lágrimas. Y hubo tantos cristianos que se quedaron de brazos cruzados y no hicieron nada, ya sabes, mientras los nazis subían al poder. Él trató de advertir a la iglesia, él trató de advertirles a los cristianos que ustedes son los siguientes, ¿verdad? Ahora solo se enfocan en los judíos, pero ustedes son los siguientes. Siempre son los judíos primero y luego los cristianos. Y yo estoy haciendo lo mismo. Y creo que todos en tu canal que escuchen esto tienen que hacer lo mismo. La mejor manera de luchar contra el antisemitismo es alzando nuestra voz. Incluso si empiezas tu propio canal de YouTube, incluso si empiezas tu propio Instagram, tenemos que derrotar las mentiras con la verdad. Tenemos que estar en todas las plataformas en las que podamos estar y tenemos que derrotar sus mentiras con la verdad. Y tengo un libro llamado God Stands with Israel, donde desmiento cada mentira que ellos dicen que ellos usan. Desmiento la mentira del genocidio, que Israel ha cometido genocidio, lo cual no es cierto. Si quisieran cometer genocidio, podrían hacerlo ahora mismo. Si quisieran cometer genocidio, la población en Gaza habría disminuido, pero en realidad ha crecido desde que empezó esta guerra. Si quisieran lanzar bombas sobre ellos y matar a todos, podrían convertir todo eso en un estacionamiento. Israel tiene algunas de las armas más avanzadas, que si realmente quisieran usar armas de alta tecnología para destruir gente, podrían hacerlo. Y las fuerzas de defensa de Israel son muy buenas. Así que si quisieran hacerlo, podrían, pero no quieren. Están haciendo lo mejor que pueden. Hamas es el verdadero enemigo. Hamas está usando a su propia gente como escudos. Ellos le dicen a un montón de personas, secuestran gente y los llevan a un edificio cuando saben que va a haber un ataque. Hacen cosas horribles como esa para poder mostrar las fotos, tomar fotos y ponerlo todo en internet. Hamas es el verdadero enemigo. Y también hablamos de Hamas, hablamos de la profecía bíblica, ¿verdad? Entramos en el tema de si el pacto de Dios con Israel sigue vigente hoy en día. Porque ese es el debate entre los cristianos. ¿Siguen vigentes las promesas para Israel o Dios se olvidó de Israel porque rechazaron a Jesús? Muy bien, así es como comienza mucho del antisemitismo en la iglesia. Usan esta idea de que porque el pueblo judío rechazó a Jesús en su mayoría cuando vino, Dios ya terminó con los judíos. Pero Romanos 11 termina con ese debate, y yo entro en Romanos 11 y lo desgloso como tú lo has hecho. Y muestro, tengo una licenciatura en teología. Estoy muy metido en la teología. Fui a un seminario cristiano. Y demuestro que esto no es cierto. Dios tiene un plan eterno para Israel. Él dijo que Israel sería pisoteado por los gentiles hasta que llegara el tiempo señalado y entonces Dios volvería a poner su mirada en Israel. Eso es lo que dice la Biblia y eso está en el Nuevo Testamento.
Y creo que estamos en ese tiempo ahora donde estás viendo a muchos judíos que, en mi opinión, están en el cristianismo. Muchos judíos se están convirtiendo en judíos mesiánicos. Los números son impresionantes. Estoy suscrito a muchos ministerios cristianos. Muchos judíos están entregando su vida al Señor, están entregando su vida a Jesús, el Mesías. Así que creo que los cristianos tienen que ser sus mayores defensores. Tenemos que elegir a Dios por encima de Tucker Carlson. Tenemos que elegir la palabra de Dios y tenemos que volver a la palabra y decir, ¿qué dice la palabra sobre esto? No lo que dice el Internet. Deja a tu predicador favorito de YouTube, tus clips favoritos de YouTube que te están diciendo estas locuras. Métete en la palabra, abre la palabra. Había un tipo que era antisemita. Acabo de hacer una entrevista con él. Voy a terminar ya, lo prometo, lo siento, pero él era antisemita. Dijo que realmente no le gustaban los judíos, realmente no tenía una opinión, pero no era como Tucker Carlson. Pero él era cristiano y dijo, ¿sabes, Pastor Wells? Simplemente decidí que iba a abrir la palabra y apagar todo el ruido. Consiguió un buen comentario bíblico y simplemente leyó la Biblia sobre todo lo que decía acerca de Israel. Para cuando terminó, estaba convencido de que era sionista. Porque si apagas el ruido de Facebook, YouTube e Instagram y realmente te metes en las escrituras judías, las escrituras cristianas y el Antiguo Testamento judío y lo lees de principio a fin, no hay manera sin ruido de que puedas salir pensando que Dios ha terminado con Israel. Simplemente no hay manera. Así que eso es lo que necesitas hacer. Y eso está en mi libro. Y puedes ir a Amazon, God Stands with Israel, Rabbi Jordan Wells, consigue una copia y creo que serás bendecido. Gracias. Y sabes, todos deberían salir y conseguir una copia de tu libro. Y gracias por todo lo que estás haciendo. Apreciamos tu apoyo. Y solo te deseo el mayor de los éxitos en el futuro. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme.